noches, queridos amigos. Quiero empezar esta reflexión con una pregunta. ¿Qué pensaría usted si existieran los extraterrestres, los ovnis, objetos no identificados, los marcianos, como en los años 70, 60, 50, 40 y mucho más hacia atrás se hablaba de ellos? ¿Qué pensaría usted como cristiano? ¿Qué diría usted ante un tema que hoy, en pleno siglo XXI y sobre todo en las últimas semanas, se están desclasificando? Archivos que hablan acerca de seres extraterrestres que han visitado a la humanidad por muchos años. Esta información que hoy circula por medio de las redes sociales, por los canales de YouTube, por la radio, por los medios escritos, está llevando a algunas personas a replantearse algunas verdades. Eh, pero la iglesia del Señor, nosotros los cristianos, no escapamos tampoco de esta realidad. Es un hecho que no podemos ignorar, que se está suscitando en estos días. Y nosotros como parte de la iglesia del Señor no debemos ignorar lo que tras bastidores se está cocinando. No quisiera en esta noche dirigirme directamente al tema que está llevando a la sociedad a replantearse, como dije, muchas cosas. Inclusive por las redes se habla mucho que qué va a hacer la iglesia. Reflexionar en el tema como tal, sino qué es lo que hay detrás, qué es lo que se busca en todo esto. Como pastor, como ministro, como misionero, mi deber, más que adentrarme en temas científicos, debo ver esto desde una perspectiva, desde un prisma bíblico, espiritual. No nos debemos confundir ni debemos entrar en pánico y en desesperación ante algo que ya yo les había dicho en algunos videos hace ya muchos años. Inclusive antes de la pandemia, si usted entra a nuestro canal, ya yo había estado hablando acerca de estos temas, sobre los platillos voladores, los ovnis, los extraterrestres. Y en aquel momento, antes de la pandemia, repito, no solamente lo hablaba yo, lo hablaban muchas personas, inclusive dentro del mundo secular. Este es un tema bastante explotado. Hay plataformas, hay personas que han defendido que los extraterrestres existen. Y yo eh, en algunas presentaciones he hablado acerca de ello, pero no haciendo el énfasis de que si es verdad o no es verdad. Este no es el asunto. El asunto es que, ¿qué pensamos nosotros como iglesia? Supongamos que esto fuese cierto, que existieran los extraterrestres. ¿Qué haría usted? ¿Eso cambiaría su manera de pensar y de ver las cosas desde la perspectiva bíblica? ¿Dudaría usted de lo que dice la Biblia? Porque si a eso vamos, la palabra de Dios no se detiene en estos tópicos. Pero eso no significa que la misma ignore esta realidad. Así que yo voy a tratar brevemente de plantear lo que yo considero mi postura. ¿Que puedo estar equivocado? Seguramente que sí. Es un tema que se está discutiendo por medio de las diferentes plataformas sociales, redes, a través de los canales de YouTube. Y es bueno y es necesario que la iglesia mantenga una postura
congruente a lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero leerles un pasaje de las Sagradas Escrituras que he utilizado mucho en mi participación en estos temas. Vuelvo a repetir, yo no soy especialista en tema de ufología, de platillos voladores, de ovni. Ese no es mi tema, no es mi territorio. Pero también debo entender que yo como ministro, como pastor, debo tener una postura, debo asumir una posición. Y la posición que yo estoy asumiendo y voy a asumir, y es la que le transmito a la iglesia, es lo que dice la Biblia. La Biblia no se detiene en los detalles, pero deja entrever que existen fenómenos, existieron fenómenos, existen fenómenos y van a existir fenómenos que nos van a dejar a nosotros un poco confundidos. Debemos llevar esto a las Sagradas Escrituras. En el libro de Efesios, capítulo 6, pareciera que el apóstol Pablo se está refiriendo a estos fenómenos que hoy, más que nunca, están sucediendo en nuestra sociedad. En el capítulo 6, el apóstol Pablo habla de que la iglesia tendría luchas, conflictos, pruebas, luchas, y que esas luchas se tenían que circunscribir a ese mundo espiritual y que no debíamos ignorar, porque Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Pero ese mensaje, esa palabra que el apóstol dirige a la iglesia de Éfeso, también está dirigida a nosotros en estos días. Yo no sé si el apóstol Pablo era consciente de lo que estaba escribiendo, pero lo cierto era que Dios le estaba revelando al apóstol para aquel momento que teníamos una lucha con fuerzas espirituales. Y ahora más que nunca, a la luz de todos los hechos que se están dando, los archivos que se están desclasificando por parte del presidente Trump, esto nos lleva a replantearnos si es cierto o no es cierto. Pero lo que sí yo puedo decirle, que ya la Biblia hablaba acerca de estos fenómenos en su propio lenguaje. Y mire lo que Pablo dice en el capítulo 6, versículo 10, versículo 10. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Aquí el apóstol Pablo está introduciendo de manera indirecta este tema que hoy toma más fuerza. Y Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre. Es decir, está hablando de un tema que por muchos años, por siglos, por décadas, la iglesia ha tratado de ignorar. Y es que tenemos una lucha espiritual. Y hoy esos espíritus, esas potestades de las que el apóstol está hablando, hoy se están fisicalizando, están tomando forma. Entendiendo eso desde este punto de vista bíblico, nosotros como cristianos no tenemos que dudar ni pensar a la luz de lo que vaya a acontecer, que la Biblia ha fallado y que Dios nos ha mentido. Ya el Señor nos los había advertido a través del apóstol, que esta lucha no era contra sangre. Más claro no puede estar. Más claro no puede ser el apóstol. Pero hoy eso cobra vigencia y fuerza. Cuando el apóstol Pablo hablaba en su propio lenguaje de aquel momento que quizás no se estaban dando estos fenómenos, o quizás sí,
porque no existía en aquel tiempo una manera de documentar ciertos acontecimientos sobrenaturales. No lo sé, pero lo que sí puedo asegurarle es que cuando el apóstol está hablando de que no tenemos lucha, se estaba refiriendo a estas fuerzas espirituales. Estamos hablando de ángeles y demonios. Como he dicho en otros videos, creo que esos extraterrestres, ovnis o objetos no identificados no son otra cosa que demonios. Demonios que para este siglo en el que estamos viviendo, cada día se hacen más visibles. Como dije, se están fisicalizando. Ya han perdido toda la vergüenza, si se puede decir. Han perdido el temor de manifestarse. Así que estos archivos que se están desclasificando no nos deben sorprender. Ya Dios lo sabía. Y vivimos en una época de engaño, de mentiras, de maldad. Y el diablo, ese ser perverso que es nuestro enemigo, va a tratar de hacer todo lo que esté de su parte para confundir, para traer miedo, para traer temor, sobre todo a los cristianos. No estoy hablando de que se está levantando una gran mentira, no lo sé. Pero lo que sí es cierto que el diablo, nuestro eterno enemigo, es un mentiroso. Y él va a utilizar todos sus armamentos, toda su artillería para confundir, para distraer, para destruir la iglesia del Señor y la humanidad en la que estamos. Mire, queridos hermanos, todo esto que está sucediendo tiene que pasar. Yo lo decía hace aproximadamente unos 8 o 9 años atrás, antes de la pandemia, que la iglesia no estaba preparada para un evento como esto, para situaciones como esta. Había dicho que en el futuro íbamos a enterarnos de cosas. Y me refería a esto, porque para nadie de lo que tenemos los 5 sentidos funcionando, ignorábamos que los americanos, la Unión Soviética, la China y otras potencias tenían información muy delicada que en su momento iban a exponer, en este caso los Estados Unidos. ¿Por qué lo están haciendo en este momento? No lo sé. No sé qué hay detrás de todo esto, pero si esto resultara cierto, entonces tendríamos que interpretarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. No son otra cosa que demonios. Mire, mis hermanos, Dios, nuestro Dios Todopoderoso, no ha creado otros seres paralelos a los hombres. La única creación somos nosotros los seres humanos y los animales. Lo que está ocurriendo en otros planetas, en el exterior del espacio sideral, solo Dios lo sabe. Son los hombres que han invadido esos espacios prohibidos por Dios. Y cuando el hombre entra en esos entornos, en esos terrenos, se mete en graves problemas. Por más que ellos digan esto, yo quiero que sepa una cosa, queridos hermanos, el hombre ha invadido un territorio que no le compete. Inclusive han lanzado naves. Yo no sé hasta dónde todo esto sea cierto. Ni siquiera estoy seguro de que las naves espaciales que han lanzado a través de plataformas como por ejemplo en Cabo Cañaveral, en Florida, o en Houston, Texas, sea cierto. No lo sabemos. Hay tanta mentira en todo lo que estamos viendo que uno se pregunta en quién creer. Es más, hasta hay duda de que el hombre fue a la luna. Y se dice que todo fue un montaje, que todo fue planeado. No lo sé. Yo no puedo asegurar ni puedo meter la mano en el fuego y decir que esto es cierto. Pero lo que sí puedo decirle que el único que no miente es Dios y la palabra que Él dejó. Y la palabra que Él dejó dice que tenemos una lucha contra fuerzas espirituales, contra fuerzas
de demonios, de potestades, de legiones, de ángeles caídos, de demonios que han salido del inframundo y que en este tiempo se están manifestando. Se están manifestando de manera tan abierta, pero tan descarada, que ya no queda duda de que algo no está bien, algo no encaja en el relato de los estados. Quizás ya no pueden retener eso. Tarde o temprano esto iba a salir y está saliendo. Pero una vez más yo quiero aclarar que yo no es que estoy dudando o que dude que esto pueda suceder. Y si sucede, yo quiero dejar bien claro que no es otra cosa que manifestaciones demoníacas, como habla el libro de Efesios, donde leímos. Por tanto, tomad, dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura. Nosotros ahora como iglesia tenemos que estar preparados para dar respuesta a todo esto que está sucediendo. Se dice que el presidente Trump en la Casa Blanca, no sé hasta dónde esto sea cierto, se reunió con un número de pastores neopentecostales y muchos de ellos de la línea del Evangelio de la Prosperidad. Y ya eso para mí es un poco preocupante, porque aparentemente han dejado fuera algunos ministros de congregaciones más conservadoras. Lo cierto es que convocaron a estos pastores para decirles o revelarles sobre algunos hechos que van a acontecer próximamente, en las próximas semanas, hablando sobre los extraterrestres y que deben preparar a sus congregaciones para lo que van a ver y van a oír. A mí no me extrañaría. Así que, queridos hermanos, sea que esto sea cierto y veamos a través de las pantallas, de los televisores o a través de las plataformas como YouTube u otras plataformas independientes o las redes sociales, personajes parecidos. De manera que yo no dudo de que estas cosas que se nos están mencionando a través de la presidencia de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, sea cierto. Yo creo que todos estos archivos que están siendo desclasificados tienen mucha veracidad, pero que van a ser utilizados seguramente con otros propósitos, con otras intenciones. Casualmente, ahora, en este tiempo, es que están saliendo a la luz. ¿Bajo qué propósito? ¿Con qué propósito? Solo Dios lo sabe. Lo cierto es, querida iglesia, queridos amigos, que nosotros no debemos dudar de lo que Dios prometió. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Nada, repito, y lo he dicho en muchas ocasiones y lo seguiré diciendo hasta que Cristo nos saque de este mundo. Nada nos debe sorprender y nada nos debe mover en lo que hemos creído. Todo esto que va a comenzar a ser desclasificado y que usted va a tener la oportunidad de ver y oír, no nos debe llevar a pensar que Dios ha fallado y que Dios nos ha mentido. Yo no soy quien para estar defendiendo desde esta plataforma a Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda. Pero tampoco sería pecado poder decir que los hombres van a tratar de atacarle, van a tratar de destruir la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien hizo la obra en la cruz. Amados hermanos, amada iglesia, se avecinan días difíciles. Estamos en víspera de revelaciones que van a dejar aterrado a mucha gente. Vamos a ser testigos de cosas que nunca creímos que podía suceder. Pero sí quiero dejarle para ir finalizando con estas palabras. No tenemos lucha, escuche, no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados
Y estos principados en esta etapa de la historia de la humanidad se han quitado su careta, están manifestándose tal como son. Así que no nos extrañemos que veamos y escuchemos cosas que nunca creímos que podía ser posible. Las élites, como dije hace un momento, lo sabían, siempre lo supieron. Inclusive son pactos que han hecho con las tinieblas, con los demonios, con esos ángeles caídos. Pero antes de que sucedan cosas muy terribles, yo estoy convencido, tengo la certeza y la convicción que Jesucristo va a sacar su cosecha de este mundo. Pero antes de que esto acontezca, prepárese. Si hay algo en lo que yo estoy de acuerdo y quizás ellos no les han mentido, y como dije, hace unos 8 o 9 años atrás yo hablé de esto en un video aquí en YouTube, ahí está, usted puede buscarlo. Hablé acerca de esto, de que tenemos que estar preparados para cosas que van a comenzar a suceder y que van a dejar a muchos, sea ministros, iglesias, concilios, sorprendidos. No nos debe agarrar fuera de base, utilizando en el argot beisbolístico este término. No nos debe coger fuera de base. Debemos estar cimentados en la roca de la eternidad que es nuestro Señor Jesucristo. Él habló de aquella gran tormenta que golpeó aquella casa. Y hay una gran tormenta en el mundo social, político, económico, mundial. Las cosas no están bien. Ahorita se habla del antivirus, un virus que está andando por allí en Isla Canaria, en España, también en Panamá. Me acabo de enterar de que ya fue detectado un caso y así sucesivamente. ¿Qué es lo que planean las élites tras todo esto que está sucediendo? Ese fantasma de que nos encierren nuevamente, no lo sé. Pero yo les advierto y les digo a todos ustedes, con todo el respeto y con todo el temor que tengo a Dios y la fe que tengo en Él, que nos preparemos, que estemos listos, porque lo que se avecina no es nada bueno. Y solo aquellos que estén firmes en la fe, en la roca, cuando venga esa tormenta, esos huracanes de mentira, disfrazadas de cosas que aunque son ciertas, pero que tras bastidores no son otra cosa que mentiras. Satanás, nuestro enemigo, el diablo, el autor, el jefe principal, el padre de la mentira, va a utilizar toda su artillería para confundir al pueblo de Dios. Ahora más que nunca, nosotros debemos predicar, debemos proclamar que Jesucristo es el Señor. Debemos afirmarnos en la fe. Debemos orar. Debemos congregarnos ahora más que nunca. Debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque cuando venga esa tormenta que ya se está avecinando, ya nos lo están advirtiendo, no nos tome de sorpresa, sino que cuando venga nosotros podamos decir, aunque estemos viendo esto, estemos oyendo lo otro, aunque nuestros ojos estén mirando cosas que en el pasado nos hablaban y lo veíamos como una mentira, lo escuchábamos como historia, lo escuchábamos como si se tratase de película de ficción, historias inventadas por los hombres. Hoy nosotros debemos estar seguros que cuando estas cosas empiecen a suceder es porque ya Dios lo había advertido. No espere que en la palabra de Dios usted vea o lea términos que hoy se están utilizando, pero la palabra de Dios, que es infalible, hablaba de estas cosas. Por eso nosotros debemos leer entre líneas, dentro del contexto bíblico, qué era lo que Él nos estaba hablando. Y creo que todo lo que Jesucristo nos habló, lo que los apóstoles nos escribieron, lo que Apocalipsis declaró a través de la revelación de Juan, hoy se está cumpliendo.
Pero más que nunca, más que preguntarnos, vienen los extraterrestres, vienen los marcianos, vienen a conquistar la tierra, eso no nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es que estemos firmes para esta última batalla que estamos peleando, queridos hermanos. Y recuerde, no, nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra demonios. Y eso que usted muy pronto va a ver y va a oír, no son otra cosa que demonios que se han quitado la careta, que han utilizado a las élites, porque las élites son instrumentos de esos demonios para engañar a la humanidad y hacernos ver que Dios nos mintió, que Dios también creó paralelamente a otros seres. Y yo, en lo personal, no creo en esto. Creo que son demonios, ángeles caídos, que ahora más que nunca, cuando ellos mismos saben que su tiempo ha llegado, están tirando lo último, están haciendo todo lo que esté de su parte para engañar a la humanidad. Hermanos, nuestra redención está más cerca que nunca. Y tranquilo, descanse en el Señor, busque a Dios. Aquel que busca a Dios, cuando venga esa tormenta, estará firme y no le hará daño, ni le destruirá, ni le sacará de su fe y de su convicción. Pero aquel que no está buscando a Dios, que está viviendo simplemente una religiosidad, será confundido y algunos van a apostatar de la verdad a raíz de todas las revelaciones que vamos a comenzar a ver y a escuchar. Dios me lo bendiga y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores.